Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, venimos hoy con una reflexión en relación con problemas éticos muy delicados que viene afrontando el periodismo colombiano por la desinformación propiciada por los grandes medios masivos tradicionales de comunicación, es decir, los medios hegemónicos, los medios del establecimiento que a lo largo de más de 200 años ha ejercido el poder en nuestro país. Y lo hacemos a propósito de lo ocurrido con el falso periodismo de investigación que dio a conocer en un programa muy extenso el noticiero de Caracol Televisión del Grupo Santo Domingo el domingo 13 de agosto. Era el que quisieron involucrar, dar a entender que la campaña presidencial del hoy presidente de la República, Gustavo Petro, había recibido dineros del narcotráfico. Eso es lo que quieren sembrar estos señores. Ese era el propósito. Ese era el propósito de ese supuesto informe de investigación. Pero vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido y por qué las fallas éticas en este contenido. Y vamos a calificar de entrada lo que es ese tipo de desinformación. Eso es un bulo. Bulo, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 22ª edición, significa noticia falsa propalada con algún fin. Con algún fin. Noticia falsa propalada con algún fin. Y precisamente el presidente Gustavo Petro, como veíamos en la información que hicimos sobre este hecho, ha solicitado rectificación. Todavía se está esperando la rectificación. Eduardo Noriega insistió en una entrevista que le hicieron casi 24 horas después, lo cual debió hacer en el mismo desarrollo de la supuesta investigación para aclarar antes de que saliera a hacer daño esa supuesta investigación. Debieron haberlo entrevistado a Noriega y a la señora Bernal y a muchas otras personas que eran los verdaderos responsables de la campaña en el Casanare y que evitaron, como lo dijo Noriega, como lo dijo la señora Bernal, que dineros mal habidos de personajes que querían infiltrar la campaña llegaran a ella. Y ha solicitado el presidente de la República y ha reiterado el señor Noriega la rectificación, porque no basta, no señores, no se van a salir con una entrevista, acomodarse como suelen hacer los medios tradicionales, ¿no? Acomodarse, ¿no? Entonces que hable y listo, ya, esa es la no señor, está solicitando rectificación y vamos a ver de dónde proviene el derecho a rectificación, porque aunque los señores de la FLIC digan que el presidente tiene que aguantarse hasta las calumnias, pues no señores, el presidente y el gobierno y el pueblo que lo eligió tienen derecho a denunciar la mentira. ¿Cómo así que los medios tienen patente para mentir? Pues no señores, en el artículo 20 de la Constitución Política Colombiana de 1991 se establece libertad de opinión, prensa e información. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. La de informar y recibir información veraz e imparcial. Veraz e imparcial, señores de Caracol. Veraz. Y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. De equidad. No habrá censura, como no la estableció el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero exige rectificación. Se garantiza, dice el artículo 20, el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. ¿Qué significa condiciones de equidad? Pues no lo quisieron ellos, ¿no? Al mediodía, un día de semana, no, eso fue el horario de primerísima sintonía, lo que llaman prime time, domingo a las 7 de la noche. De modo que, señores, vayan preparando la rectificación. Entonces vamos a hacer una serie de reflexiones recurriendo a maestros del periodismo. Por ejemplo, en relación
con lo que no hicieron los señores de Caracol, con lo que disfrazaron como periodismo de investigación. Y esto es muy importante, la reflexión de orden ético, de orden conceptual sobre lo que viene ocurriendo y el mal periodismo que vienen haciendo los medios del establecimiento oligárquico. Javier Darío Restrepo, en este libro que les recomiendo, El zumbido y el moscardón, nos trae una serie de reflexiones sobre el ejercicio del periodismo y nos dice en relación con el trabajo con las fuentes. Dice: un periodista hace con la información algo similar a lo que realiza un ingeniero en una planta de tratamiento que surte de agua una ciudad. Procesa el líquido que proviene de diversas fuentes y lo somete a un riguroso tratamiento que elimina los elementos contaminantes para, así, garantizar su pureza cuando abran el grifo en cada casa. Piense la analogía que traza Javier Darío Restrepo, lamentablemente ya fallecido, pero que nos dejó un enorme legado de estudio desde el punto de vista ético, porque fue un hombre paradigmático en ese ítem tan importante para nosotros los periodistas. Y agrega Javier Darío Restrepo: el periodista verifica, señores de Caracol, confronta, señores de Caracol, lo que ustedes no hicieron porque se les caía la hipótesis, ¿no? Ya la tenían predeterminada para enlodar al gobierno del presidente Petro, para nutrir toda esa campaña que hay, para tratar de crear la falsa versión de que la campaña tuvo dinero de narcos y afectarla con nefastos intereses y objetivos. Entonces, dice Javier Darío Restrepo, en este texto, yo le voy a ir diciendo los años de 2004, de la serie Nuevo Periodismo. Dice: el periodista verifica, confronta y confirma la información que obtiene de distintas fuentes para eliminar el peligro del engaño, es decir, del agua sucia. Él identifica el engaño en el periodismo con el agua sucia que sale del grifo, que puede salir del grifo, cuando no ha habido una buena labor de depuración de sus contenidos. Qué interesante esa analogía, qué interesante esa reflexión, señores de Caracol. Luego nos recuerda acerca del difícil camino de la credibilidad, que es un asunto que está en crisis en los medios de las élites. Por eso ahora le tocó el turno a Caracol, ¿no? Es como una especie de circuito. Unas veces de semana, como lo dijo uno de los tuiteros que mencionamos en nuestro anterior contenido, ¿no? Primero de semana, se les desgastó semana. Mucha gente ya no le creo que, claro, en los fanáticos de la extrema derecha y de la derecha tiene sus seguidores, claro, porque uno de los objetivos de los medios de las élites es mantener a sus huestes, ¿no? Fanatizadas con la mentira. Entonces, ya no usaron, los señores que filtraron esa desinformación, ya no usaron la semana para que no se siga desgastando, porque ya muy pocos le creen, y usaron a los señores de Caracol Televisión, y luego usarán otros. Eso se van turnando. Los medios de las élites hacen parte de los aparatos ideológicos del establecimiento oligárquico. Entonces decía en el 2004 Javier Darío Restrepo sobre el difícil camino de la credibilidad. Obtener ese reconocimiento es difícil. Así lo comprobó Patricia Lara, es defensora del lector del diario El Tiempo de Bogotá, dice Javier Darío Restrepo en el 2004, cuando decidió preguntarles a los lectores sobre la credibilidad de los periodistas y recibió un extenso catálogo de razones para no creerles. Dice cuáles son esas razones. Escriben sobre temas que no conocen. Se muestran como el brazo hablado o escrito del establecimiento, lo que decíamos ahora, el brazo hablado o escrito del establecimiento, sus pregoneros, sus megáfonos. Reportan lo que les ordenan con amenazas. Muestran demasiada avidez personal por la primicia.
desesperados por el sensacionalismo, el amarillismo, la competencia entre ellos, ¿no? Porque ese es otro factor que hay en este momento, compitiendo entre ellos, porque ahora lo que da rating, lo que da sintonía, lo que genera escándalo, lo que genera visibilización, ¿no? Reconocimiento entre comillas, es atacar al presidente, al gobierno del presidente, a las esperanzas de cambio del pueblo colombiano. No les importa la mentira, con tal de también satisfacer sus clientelas económicas, los grandes pulpos económicos de los que dependen. Tienen ideas preconcebidas, lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió en este caso. Tenían una hipótesis, vieron que la hipótesis corría riesgo de ser desvirtuada si consultara a la Colombia Humana, a los directivos nacionales, como por ejemplo haber consultado al señor Noriega. No los consultaron y claro, hoy tienen que rectificar. Estamos esperando la rectificación, señores de Caracol. Hacen justicia paralela, claro, se creen jueces, se creen fiscales y jueces al mismo tiempo, desde la arrogancia, ¿no? No hablan o son blandos cuando se trata de los grupos económicos, ni más ni menos, lo que estamos viendo ahora, ni más ni menos, ocultando el gran escándalo de super recontracorrupción multimillonaria de los señores de Odebrecht, del Grupo Aval, de Corfi Financiera, del grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del periódico El Tiempo. No tienen en cuenta todos los puntos de vista, como ocurrió evidentemente aquí. Está de sobra demostrado. Se regodean estimulando las confrontaciones, quieren llevar el país al caos. Ahí sí, ellos sí son los que están generando el caos, la confrontación, ¿no? Llevar el país a lo que ellos mismos denominan la polarización. No, hay una gran polarización, pues ellos son los que la están generando. Tienen demasiado miedo a ser despedidos. Son soberbios. Claro que sí. Los señores, los gurús de las élites, ¿no? Los que se creen los grandes periodistas, que todos lo saben y todos lo conocen y andan sobre todo el mundo. Ceder a los dueños más que a la verdad o a los lectores. Tiene toda la razón. Son ciegos para las noticias constructivas. No mencionan por ningún lado las informaciones positivas que hay por cantidades del gobierno actual. No las mencionan, las silencian. Eso es censura, señores de los medios de las élites. Solo rectifican cuando hay poderosos de por medio. Ojo con eso. Solo cuando hay poderosos de su lado, ¿no? De por medio. Son superficiales y convierten la información en amenaza o chantaje. Estos son puntos que recordaba Javier Darío Restrepo por este interesante libro que recomiendo, que derivan de una consulta que hizo Patricia Lara, defensora del lector del diario El Tiempo de Bogotá, cuando le hizo esa consulta a los lectores de este medio sobre la credibilidad de los periodistas y recibió este extenso catálogo para no creerles. Página 67 de este libro. Página 67, recomendado, del extraordinario periodista y tratadista sobre la ética periodística Javier Darío Restrepo, en El Zumbido y el Moscardón. Entonces, para que avancemos en el análisis, yo quiero dejar esta serie de reflexiones y de referencias bibliográficas. Traigo a colación también un libro que se denomina Periodismo Investigativo para Prensa y Televisión, precisamente, de William Gaines. Aquí lo tienen, edición Tercer Mundo Editores, aquí está. Es del año 1994, pero como este de 2001 tiene plena vigencia sus contenidos, porque estos contenidos son universales. Sobre la falsedad en la información, dice William Gaines. Un reportero investigativo hará todo lo posible por asegurarse de que lo que escribe es cierto. No solamente cada hecho aludido será verdad, sino que además la manera de transmitirlo no le imprimirá una falsa significación. No le imprimirá una falsa significación. Como en este caso, ¿no?
que tenían toda la intencionalidad de tratar de demostrar, lo cual no logran, que los narcos infiltraron y metieron dineros sucios en la campaña del presidente. Ese es el objetivo de ellos, en esa andanada que hay para tratar de afectar estructuralmente la elección del presidente. Los riesgos de difamación y calumnia no deben compararse con el de negligencia que enfrentan los médicos. Ojo con esto. Los riesgos de difamación y calumnia no deben compararse con el de negligencia que enfrentan los médicos. El resbalón de un bisturí o una infección no pueden corregirse fácilmente. Una afirmación errónea en un diario o por la radio o la televisión pueden corregirse. Sí, pese a su cuidado, el periodista ha denunciado algo que no es cierto, puede retractarse por el mismo medio. Pero esa soberbia, ¿no?, que los caracteriza, y ese querer decir que es que ellos sí son buenos investigadores y saben investigar, además de los intereses de clase y los intereses de los pulpos económicos que defienden, los llevan a mantenerse en la mentira. Como hasta ahora, porque ellos entrevistaron 24 horas después al señor Eduardo Noriega, lo cual debieron hacer el desarrollo de la investigación, señores de Caracol, elemental del ABC del periodismo. Se desarrolla la investigación y se tiene que consultar, es un deber ético del periodista consultar a los afectados en una denuncia, porque puede resultar falsa o cambiar el rumbo de eso que supuestamente han hallado. Pero temían a que la hipótesis se les cayera. Por eso no buscaron a los dirigentes de la campaña y de Colombia Humana. Bueno, sobre este libro recomiendo William Gates. Por acá, Teoría del Periodismo de Felipe Pena de Oliveira nos dice sobre ética y responsabilidad. En el periodismo no hay fibrosis. El tejido atacado por la calumnia no se regenera. La herida abierta por la difamación no cicatriza. La retractación nunca tiene el mismo espacio de las acusaciones. Claro, lo mandan por allá, como ocurrió acá, ¿no? En un horario que no fue el de la difusión de la desinformación y del bulo, como hemos dicho, el bulo. O sea, una noticia falsa con fines malintencionados, ¿no? Entonces se difundió el otro espacio en el que ellos quisieron. Entonces dice, la retractación nunca tiene el mismo espacio de las acusaciones y aunque lo tuviese, la credibilidad de la víctima no sería restituida. Pues la mentira queda fijada en el imaginario popular. Y a eso le juegan, a eso es a lo que le juegan, con lo de las 5 maletas y los 3.000 millones, que resultó ser una completa falsedad de semana. ¿Y dónde está la rectificación? Y mucho menos el resarcimiento del daño. El gobierno no ha entablado ninguna querella judicial, respetuoso de la libertad de prensa, hasta el extremo de aguantar la falsedad en la información, la injuria, la calumnia, como ha dicho el mismo presidente. Lo dijo en su trino del domingo pasado. Recurro ahora al texto Ética para Periodistas, segunda edición aumentada, de María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo. Este libro es de 1995. Dice, voy a recurrir a 2 de sus apartes. Ellos recurren a el método de las preguntas y las respuestas, una metodología interesante, mucha pedagogía. Y refiriéndose a los códigos de ética, sostienen. ¿A qué se refieren los códigos? Preguntan, ¿a qué se refieren los códigos cuando mencionan la responsabilidad del periodista, los códigos de ética? Entonces dicen, un antiguo código de la Asociación Internacional de Prensa de 1926 describe la responsabilidad del periodista como, comillas, tener conciencia del poder del instrumento que usa y recordar que el daño causado con él jamás puede ser totalmente reparado. Ojo con eso. Y agrega, por eso
el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. Esa responsabilidad lo obliga a actuar conforme a su conciencia ética. Y añade, haciendo alusión a un pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Periodistas, es responsabilidad política e ideológica porque influye en la conciencia de las masas, es insoslayable y constituye la esencia de su función social, el ejercicio ético y la responsabilidad social del periodista. ¿Qué importancia, se preguntan ellos, qué importancia le dan los códigos a la comprobación? Ojo con esto, la comprobación de la información. Responden, como un complemento de la exigencia de veracidad, complemento de exigencia de la veracidad. ¿Qué es la veracidad? La búsqueda de la verdad, el camino de la verdad. Esa es la veracidad, la búsqueda de la verdad a partir de testimonios, hechos, documentos, reportería in situ, o sea, reportería en los sitios de los acontecimientos. Eso es lo que se enseña en el ejercicio del periodismo, lo enseñé yo durante más de 30 años de docencia universitaria en varias universidades del país. Y es uno de los principios elementales del periodismo. Entonces dice, los códigos contienen normas sobre la necesidad de comprobar todas las informaciones que el periodista decide publicar y sobre la obligación de entregarla esencialmente íntegra y sin recortes. Se trata, dice, de 25 códigos consultados se refieren a la información comprobada y 24 a la información completa. Comprobada y completa. Se trata, explica el código griego, código consultado de Grecia, de mantener la buena fe del periodista en sus relaciones en el público. Y agrega más adelante, en el caso de no haberse confirmado una información, debe advertírsele a los receptores de la información. Ordena los códigos de Corea y de España. Sin embargo, el deber fundamental es comprobar antes de publicar. Comprobar antes de publicar. La recomendación de María Teresa Herrán, Javier Darío Restrepo, Ética para el Periodista, segunda edición. El deber fundamental es comprobar antes de publicar. No hacerlo es contrario al decoro. Cierra comillas, referido a los códigos de Corea y España. Según los periodistas, lo dicen los periodistas de Alemania, de Austria y de Bélgica, sobre todo cuando se trata de acusaciones. Ese es el planteamiento de periodistas de estos tres países. Las acusaciones, más que cualquier otra información, deben ser fundamentadas con pruebas. Con pruebas. Los franceses son tajantes. Deben rechazarse las informaciones si ofrecen alguna duda, como la que expresaron en las últimas horas, ayer al mediodía, que los señores de Caracol entrevistaron casi 24 horas después a Eduardo Noriega, a quien debieron entrevistar en el desarrollo de la investigación antes de sacar el bulo, la noticia malintencionada el domingo. Lo entrevistaron el lunes al mediodía, ¿no? Lo que han debido hacer mucho antes. Deben rechazarse las informaciones si ofrecen alguna duda. Dudas como las que expresaron en la misma entrevista, cuando querían acomodar la cosa, no sabían cómo defenderse, no sabían cómo explicar el gravísimo error que cometieron los señores de Caracol. De tal manera que aquí estamos encontrando elementos para el análisis conceptual. En nuestro informe de ayer dábamos a conocer todo el recorrido más o menos a través de, de 20 trinos de lo ocurrido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las reclamaciones del presidente y lo que hay detrás, la cortina de humo que quiere entender sobre el verdadero escándalo que es el de Odebrecht, el Grupo Aval y el Grupo de Sarmiento Angulo. Y sobre la rectificación, dicen, en Ética para Periodistas, Javier Darío Restrepo y María Teresa Herrán dicen consecuencias como deber ético. ¿Es la rectificación un deber ético o jurídico? Entonces responden, es un deber tanto ético como jurídico. Desde el punto de vista jurídico,
la no rectificación oportuna y en las condiciones que exige la ley configura el delito de calumnia o injuria. Contrario sensu, es decir, en sentido contrario, si la rectificación o retractación se produce y si el afectado considera así reparado el daño, se extingue la acción penal. Y para terminar esta reflexión ética, quiero traer a colación al maestro Richard Kapuscinski con un texto titulado Los 5 sentidos del periodista. Estar, ver, oír, compartir y pensar. Los 5 sentidos del periodista. Que ya es un asunto de fondo de lo que hay en la estructura de toda esta problemática. Nuestra profesión, dice Richard Kapuscinski, se basó en la búsqueda de la verdad. El valor de la noticia o del texto era dar cuenta de la verdad. Muchas veces la información funcionó como un arma en la lucha política por la influencia y el poder. Pero hoy, dice Kapuscinski, tras el ingreso del gran capital a los medios masivos, ese valor fue reemplazado por la búsqueda de lo interesante o lo que se puede vender o lo que puede hacer daño políticamente, ideológicamente, como en este caso. Por verdadera que sea una información, carecerá de valor si no está en condiciones de interesar a un público que, por otro lado, es crecientemente caprichoso. Así se ha trivializado el valor de la palabra. Y más adelante señala sobre periodismo y poder. El periodismo ha dejado de ser una misión y muchas de las personas que trabajan en los medios lo consideran una ocupación como cualquiera otra, que bien pueden abandonar para ingresar a una agencia de publicidad o ser corredor de bolsa. Actualmente el poder está en manos, ojo con esta conclusión, para finalizar esta reflexión. Actualmente el poder está en manos de quien posea un estudio de televisión, un diario, una radio. En el mundo contemporáneo, tener medios de comunicación significa tener poder. Y eso es lo que estamos viendo, señores. La oligarquía aplicando su poder en la campaña de defenestrar al presidente de la República elegido por 11.300.000 colombianos, el presidente Gustavo Petro. No digamos mentiras. Eso es lo que hay detrás de toda esta andanada de los medios de las élites. Semana, Caracol, RCN, los medios regionales, El Tiempo, etcétera, etcétera. Los medios de las élites cumpliendo con eso que decía Althusser, Luis Althusser en la década de los 70, ser megáforos del poder. Los medios de comunicación de las élites, aparatos ideológicos del Estado, del establecimiento oligárquico. Bien, quería hacer esta reflexión con ustedes, amables videoyentes de Periodismo Libre. No olviden suscribirse. Suscríbanse, vamos a ponerle ahí la campanita para que se suscriban y apoyen nuestro canal y nuestros datos también para que estén en comunicación con nosotros. Y no olviden, vamos a seguir haciendo Periodismo Libre en vivo los sábados a las 10 de la mañana. Así que los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana para seguir analizando los temas de la coyuntura. Sábados 10 de la mañana, Periodismo Libre en vivo. Y ahí están nuestros datos para que estén en comunicación con nosotros. Y suscríbanse. Es la manera de apoyar el periodismo alternativo contrahegemónico que sirve a las comunidades. Les hemos entregado este rápido recorrido conceptual sobre la ética en el ejercicio de la profesión tan en crisis hoy en los medios del establecimiento. Volveremos con una nueva reflexión, volveremos con más trinos del momento y no se olviden, el próximo sábado a las 10 de la mañana, Periodismo Libre en vivo. Nos vemos.